Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? En tu presencia es lo que nos acompaña como lema este año, pensando en este Salmo 84:4. En tu presencia, y dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ese es nuestro lema para este año, y sin duda que pensar en la presencia de Dios no es simplemente el hecho de, como tanta gente tal vez manifiesta con sus labios, que es lo mejor, pero no hace nada para poder alcanzarlo, ¿sí? Es un precio alto la posibilidad que tenemos de estar en la presencia de Dios. Costó un precio muy alto, ¿sí? Y el precio se llamó Jesucristo y la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea que no es una cuestión tan fácil, ni tampoco de tomarla con tanta liviandad, porque realmente el privilegio de estar en la presencia de Dios implicó un tremendo sacrificio para Él mismo desprenderse de su Hijo Jesucristo. Vamos a pensar en esta mañana en algunas cuestiones. Vamos a leer si en el Antiguo Testamento vamos a hablar acerca de aspectos de un rey, pero también aplicados a nuestra vida. Y pensaba en la gente y en la palabra búsqueda, y pensando en la palabra búsqueda me llevó a pensar justamente en lo que la gente necesita hoy, porque acá estamos sentados por algún motivo. Aquellos que conocemos a Jesús hace ya bastante tiempo, venimos con el deseo de congregarnos, de compartir con algunos, tenemos el deseo de escuchar de la palabra, queremos cantar porque lo hemos hecho, pero tal vez estás por primera vez o por segunda vez o por tercera vez y venís porque hay algo en tu vida que te trajo a este lugar, y tal vez eso que te trajo tiene que ver justamente con satisfacer una necesidad. Todos necesitamos satisfacer necesidades en la vida. Y el desafío para hoy va a ser pensar en esto de lo que la gente necesita, ¿sí? De lo que se necesita. Y le voy a pedir a Andrés que ponga lo primero, y vamos a pensar en el libro de Segunda Crónicas, el capítulo 14, 15 y 16, pero no los puse allí detalladamente, pero sí vamos a pensar en algunos versículos del 14, algunos del 15 y algunos del 16, más que todo del 15, por ahí vamos a ver una muy buena parte, pero vamos a leer entonces en Segunda Crónicas, capítulo 14, y tenemos allí el reinado de Asa, y tal vez algunas cosas hemos leído, pero quería que compartiéramos esta mañana respecto a la enseñanza. Toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, creemos en eso, ¿no? Porque sabemos que la Biblia, nosotros abrimos un versículo, o leemos un versículo, leemos un devocional, leemos una porción de la palabra, y sabemos que Dios nos está hablando de manera puntual a nosotros. Que a veces nosotros no queremos escuchar tal vez eso, porque a veces hay cosas que no queremos escuchar porque es un fiel reflejo de lo que somos o de lo que estamos atravesando, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene? Muchas veces esquivar el bulto de lo que estamos leyendo, parece, ¿no? Como que le queremos escapar a la realidad, porque la palabra se nos muestra como un espejo, muestra nuestra realidad y creemos eso. Estamos acá sentados porque creemos en un Dios invisible, ¿sí? Hay muchos en este momento en el país y en el mundo que están reunidos también porque vinieron en el sentido espiritual a ver al Dios invisible, o sea, encontrarse con el Dios invisible. Estuve viendo unos videitos que tenían que ver con respecto a
situaciones en el mundo. Me llamó la atención en Inglaterra la cantidad de templos evangélicos que abandonados. Increíble. Y entonces la persona que, en realidad era un programa común nomás, se ve que era un programa, entonces el periodista decía que lo traía como información y decía que el promedio de las personas que iban, que encima iban escasas personas a los lugares, eran de más o menos una edad de 50 años, era lo aproximado, o sea que por ahí la gente joven no va. Y bueno, de ahí en más habrá algunos también más grandes que esa edad, y son los que van a la iglesia e inclusive no van siempre, y entonces estaban pensando seriamente, porque son edificios increíblemente antiguos, hermosos a la vista, y uno dice, edificios los iban a dedicar, estaban pensando muchos de ellos dedicarlos solamente para celebrar Semana Santa y Navidad. Increíble, ya la gente, y de allá vinieron muchos, de allá vinieron, y nosotros somos el fruto de aquellos que un día dijeron, sí Dios, llévame a donde quieras, porque voy a ir y voy a contar del Evangelio, de tu Evangelio. Vinieron acá, nos contaron a nosotros o le contaron a los que estuvieron antes que nosotros, y nosotros un día llegamos a conocer a Jesucristo. Y hoy allá, no, y la gente ya no busca a Dios, o la gente cree que no necesita a Dios. Así que creemos en un Dios invisible a los ojos humanos, pero visible a nuestra fe. Eso tenemos que tenerlo presente. Invisible, ¿Cómo explicamos a la gente de este Dios invisible? Si la gente lo único que quiere es ver, ¿sí? Entonces la gente vive, pero no por fe, como lo declara la Biblia, sino que vive por lo que ve, ¿sí? Entonces hay cosas que ve y que tal vez son de alguna manera le satisfacen, entonces vive por esas cosas y vive para esas cosas. Y ahora con esto, ¿no? Vamos a ver, yo no soy muy... A ver, ¡wow! ¡Qué nivel! En la búsqueda de Dios se necesita. Es la primera vez que lo uso esto, Está bárbaro. Bien. Y vamos a ver, en la búsqueda de Dios se necesita. Vamos a ver esta cuestión es de que si nosotros venimos acá en busca de las cuestiones de Dios, vamos a ver qué es lo que se necesita. Y vamos a leer un poquitito en Segunda Crónicas, capítulo 14, versículo 1. La historia del rey Asa, hijo de Abías, nieto de Roboam, y después viene Salomón. Pero vamos a ver, capítulo 14. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, la diosa de la fertilidad entre los cananeos, dice, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Sí? Y quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y a ver así. Vamos a ver esto de... Vamos a ver primero coraje para obedecer. Ustedes saben que Asa era un rey, como tantos otros reyes, que tuvieron la opción en su vida. Asa, una persona, sí, obviamente con un linaje real, por lo tanto estaba en el reinado, digamos, no era una persona común y corriente, pero sí una persona con tantas debilidades y con la posibilidad de decidir. ¿Y qué es lo que necesitaba Asa, ¿no? Como necesitamos todos los seres humanos? Y acá dice, una de las cosas, él quería tener garantía. Y frente a la posibilidad que Dios nos da, vamos a pasar ahora al capítulo 15,
Y vamos a leer el versículo del 1 al 7. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seréis hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, por cuanto en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y yo ponía allí, en primer lugar, coraje para obedecer. Hay que tener coraje. ¿Qué es el coraje? A ver qué me puede definir el coraje. Valentía, valor. ¿Qué más? Osadía. Bien. Una de las cosas que tiene que pasar con respecto al coraje, yo tengo que estar mentalmente convencido y asimilar en mi mente, ¿sí?, para encarar la situación, de peligro, de lo que sea, ¿cierto? Pues tengo que estar convencido de eso. Algunas veces siempre se han presentado, vieron la cuestión del poderoso, los dibujitos animados y en las películas, vieron que siempre gana el más fuerte y todo eso. Y decimos, como que son figuras o son personajes que nos quieren ilustrar de alguna manera que están seguros de sí mismos, ¿no? Y saben a dónde van, saben lo que quieren. Coraje. Hay que tener coraje frente a lo que Dios nos propone, ¿no? Porque a Asa se le presenta la posibilidad de decirle, mirá, Dios va a estar con vos. Pero ¿sabés cuál es la condición? Es que ustedes quieran estar con Él. O sea que depende de una decisión y depende del coraje que le pongo yo a la situación. Es decir, me convenzo mentalmente, pero no es una cuestión acá de una cuestión simplemente de repetírmelo, sino de creerle. Asa tenía un gran desafío. Él podría haber hecho, en este caso y en esta situación ya vamos a ver qué es lo que sigue después, pero vamos a ver acá a un Asa, a un rey que tiene la posibilidad de hacer en su vida y hacer carne la cuestión del coraje para obedecer. ¿Por qué hay que tener coraje para obedecer? ¿Sí? Así que todos a obedecer, especialmente los chicos, Hay que ser corajudo para obedecer. Pero el coraje muestra realmente, en este caso, que nuestra mente está clara a quién obedecemos. Porque tenemos el respaldo. Ahora, qué cosa tremenda cuando en el versículo, fíjense, en el versículo 2 dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. No somos máquinas, ninguno de nosotros, a pesar de que creemos en este Dios al cual obedecemos, pero no somos máquinas, y acá nos muestra a nosotros que tenemos a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidad, un Dios que nos da garantía, pero un Dios que nos dice, si vos me querés buscar, me vas a encontrar. Pero si vos me querés dejar, hacé la tuya. Y a veces nosotros nos preguntamos y nos preguntamos también en la iglesia, ¿por qué a veces nosotros vemos gente por mucho tiempo y después no le vemos más? Y no estoy hablando de que necesariamente vayan a otro lugar, porque tranquilamente en buena hora van a otro lugar y buscan de Dios. No estoy diciendo eso. Estoy pensando en personas que tal vez vinieron, se sentaron con nosotros, pero hoy decidieron otra cosa. ¿Por qué? Porque no tienen coraje para obedecer a Dios. Y es una decisión. Yo no lo juzgo. Falta de fe, dice el hermano. Sí, pero muchas veces nosotros también podemos estar sentados acá,
pero cuando salimos no tenemos el coraje para obedecer, porque a veces tenemos una vida que no condice con lo que nosotros decimos que creemos. También puede pasar, ¿cierto? Porque podemos estar acá tranquilamente y no tener digamos, este hecho o esta vivencia de hacer de nuestra vida, al tener la garantía de parte de Dios, enfrentar las situaciones de la vida con mucho coraje. ¿Por qué? Porque tenemos garantía. Porque eso es lo que a nosotros nos tiene que dar coraje, que tenemos el respaldo. Si no tuviéramos respaldo, no podríamos tener el coraje, ¿cierto? La lógica me hace pensar eso. ¿Qué es o cuál es o quién es nuestro respaldo? En este caso, la misma persona de Dios. Y le decía en el versículo que leía recién, decía: Jehová estará con vosotros o con ustedes si ustedes estuvierais con él. Y si lo buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Esa es una realidad, porque Dios nos da la oportunidad de que le busquemos, pero no nos ata para que nosotros le sirvamos, ¿sí? Ni siquiera nos presiona de manera tal para decir, bueno, quédate conmigo, porque como le hemos citado tantas veces, como dice en el Evangelio de Juan, si ustedes se quieren ir, váyanse también, le decía. Pero Señor, ¿a quién vamos a ir? Si el único que tiene palabras de vida eterna sos vos, no hay otro. No hay otro que me pueda dar la garantía de que esto va a ser un éxito en mi vida. Nosotros muchas veces queremos el éxito, pero no queremos obedecer. Y estoy hablando de la cuestión, estoy hablando de lo espiritual. Nosotros queremos y queremos tener, claro, que las cosas que hacemos sean realmente exitosas, pero ¿qué respaldo tenemos de parte de Dios? ¿Buscamos a Dios en esta? ¿O buscamos a Dios en algunas cosas? Coraje para obedecer. ¿Y saben qué? Cuando pasó esto, en el versículo 8, fíjense, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Coraje para obedecer, pero justamente acá empezó a aplicarlo, pero pensaba en... A ver, ¿cómo está? Ver lo que los demás no ven. Eso también es parte de que todas las personas necesitamos ver, y Asa en este caso logra ver los que los demás no veían, porque fíjense que los demás estaban en otra actitud, había extremada idolatría, y cuando a veces presentamos al pueblo de Israel en idolatría, o cuando a veces pensamos sí en la trayectoria del pueblo de Israel, sí en la trayectoria de otros pueblos, pero de otros pueblos, e inclusive hoy, ¿cuántas personas están de una idolatría tan visible como puede ser una imagen hecha por manos y seguida? Y gente que cuando a veces dicen, bueno, yo sigo, no hacen una clasificación de cosas y dicen, yo no es que yo adoro a, sino que venero a, o le doy, o simplemente es una intercesora o un intercesor, pero en realidad creo profundamente en Dios. Y eso es muy visible cuando la gente tiene tan manifiesto un ídolo, ¿no? Una persona, alguien que en algún momento vivió, y no voy a discutir si era bueno o era malo, probablemente seguramente buenas personas, pero cuando vamos a la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Y cuando cualquier cosa pretendida por el ser humano quiere ocupar ese lugar, y como escuchamos el otro día, en el domingo pasado,
nos está queriendo presentar otro evangelio, tan manifiestamente, y donde la Biblia dice que cuando alguien te presente un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, palabra fuerte. Pero cuando el evangelio se sale de esta realidad, se transforma en lo llamado evangelio diferente o noticia diferente, como le quieran llamar. Y ahí tenemos a un Asa que a Asa no le importó en ese momento, tomó coraje para obedecer porque le creyó a Dios. Y también él necesitaba que no quedarse con ese mensaje solo, sino que los demás vean lo que justamente no pueden ver porque no tenían en ese momento la luz que había recibido Asa. ¿Qué luz hemos recibido nosotros y qué hemos creído un día? Cada uno de nosotros sabe lo que un día entendió del mensaje del Evangelio, pero tal vez haya cosas que derribar, tal vez haya cosas que destruir, tal vez haya cosas que queden de lado y que queden totalmente desmenuzadas. Y no necesariamente pasa que a veces que nosotros pensamos, sí, yo la tengo clara con el Evangelio, yo sé que Jesucristo es el Salvador, sé que es el único que puede salvarme. Es verdad, eso no es mentira. Y a veces hacemos de nuestras propias posturas, porque a veces defendemos posturas, pero no dejamos clara la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso también, porque es un arma de doble filo a veces, porque a veces defendemos posturas en las que nos conviene tenerlas claras para poder pelear con el otro. No es el mandato de Dios. El mandato de Dios no es salir a pelear con el otro. Predicarle el Evangelio, ganarlo para Cristo. La gente que no tiene a Cristo, como me ha pasado en mi vida, yo no me puedo poner a discutir cosas que hacen a esa persona de una religión, porque no lo va a entender. Yo le digo, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo. Cuando vos creas en Jesucristo, después charlamos. Y así me pasó una vez en mi vida. Cuando una persona me discutía desde una religión. Y yo, cree en Cristo, cree en Cristo. Esa persona va a un lugar, acepta a Cristo. Viene y me dice, ¿por qué te discutía lo que te discutía? No sé. Bueno, ahora, ¿por qué tenés a Cristo? Entonces, es entender a Cristo para que pueda tener luz, ¿sí? Y Asa tenía una misión importantísima y no por eso tan pequeña, porque era realmente una misión grandísima, y era deshacer todo aquello que estaba estorbando la relación con Dios. Porque eso es lo que tenía que hacer. Él necesitaba en ese momento hacer ver a los demás lo que no podían ver. Y a veces es difícil eso. A veces es difícil. Nosotros tenemos siempre situaciones en la vida diaria donde las personas nos preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si Dios es así me sucede esto? ¿O sucede esto a la humanidad? ¿O sucede esto al vecino? ¿O sucede a personas que aparentemente está todo bien? ¿Qué es lo que pasa? Y venimos con cuestionamientos y con cuestionamientos. Y nosotros tenemos que aclararle de este Dios invisible al cual creemos y al cual no cuestionamos, aunque muchas veces sí lo cuestionamos y tenemos que ser sinceros, de lo cual no tenemos que arrepentir. Pero Asa tenía que hacer ver a los demás lo que no podían ver, pero en este momento, por el coraje de obedecer, estaba queriendo hacer. ¿Sí? Y entonces vemos que él quiere mostrar, y fíjense, seguimos el capítulo, y dice, leo el 8. Cuando Joas oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo
que Jehová, su Dios, estaba con él. Si nosotros tenemos claro, ¿saben cuántos se van a pasar para este lado? Si nosotros tenemos claro y tenemos una vida, en primer lugar, de coraje para obedecer y demostrar con nosotros de lo que realmente entendimos de parte de Dios, a veces no hacen falta palabras para que los demás vean en nosotros si es que está justamente el sello, el aprobado de parte de Dios, para que se pasen. Y se pasen, no estoy hablando de que se pasen de una denominación a otra denominación, estoy hablando que se pasen de la no fe a la fe, para que se pasen de ser incrédulos a ser creyentes. ¿Cuánto de nosotros o cuánto de nuestro testimonio le hace ver al otro, le hace ver al vecino, le hace ver a mi compañero de trabajo, le hace ver en la familia cuando hay personas que no creen, para que digan, che, vale la pena pasarse con este? ¿Vale la pena lo que a este una vez le hizo aparentemente bien porque vemos una persona transformada? Ahora el tema es cuando es al revés, ¿no? Cuando las personas dicen, yo para ser como este me quedo como estoy, ahí sonamos. Sonamos ahí, ¿no? Sonamos. Entonces, ¿saben qué? Es un desafío para hoy. Es un desafío para nosotros. Es un desafío diario que tenemos. Viendo esta garantía que tenía Asa, dice que muchos, pues estaba en Judá, de Israel era el reino del norte, dice, muchos de los de Israel se pasaron. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque veían garantía. Veían garantía. La garantía que estaba en la vida de Asa era muy evidente. La decisión de Asa era muy evidente. Era una manifestación real, pero no simplemente con un discurso, sino con un convencimiento y una creencia total a este mensaje que venía de parte de Dios. Si me buscan, acá voy a estar, decía Dios. Pero si me dejan, yo me voy a apartar. Y la evidencia en el pueblo, ustedes saben que muchas veces el pueblo decidió apartarse. Y también las consecuencias, porque de hecho que leímos en el capítulo 14, pero porque empezaron a cesar acá las batallas y todo, pero era porque el pueblo tomaba decisiones. O sea que esto se trata de una decisión. Necesitamos fíjense cómo sigue el relato. Dice, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Fíjense qué interesante todo este proceder de Asa, que inclusive entra su madre allí, ¿no? La reina madre, a la que justamente le saca ese privilegio por una mujer que tampoco había entendido, y dice que era una idólatra, tenía una imagen ya dijimos, de la diosa de la fertilidad, y
y hasta de eso se encarga Asa, ¿no? Cosas fuertes y frases, el que no le sigue, que muera. El que no quiere comprometerse y el que no quiere buscar a Dios, que lo hagan desaparecer. Porque así era la indicación terminante. A veces vemos esto y vemos parecen películas de terror esto, ¿vieron? Tan cruel. Pero la enseñanza en el fondo de esto es esta cuestión de la raíz y de sacar de la raíz. Fíjense que dice que en el Reino del Norte, justamente en Israel, no se habían sacado los lugares altos. Obviamente que hay consecuencias de eso, no vamos a hablar de eso, pero sí los lugares altos hacía referencia a aquellos lugares de sacrificio e inclusive lugares de sacrificio de niños, ¿cierto? O sea que eran cualquier idea que había entrado en el pueblo. Pero fíjense acá, él trata de mostrar, y él lo que quiere es ver, y lo logra, y mostrar a los demás que no ven la realidad de este Dios, y logra, y el efecto se ve, porque como dice en el versículo, dice, todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Querés tener paz en tu vida? ¿Sí o no? ¿Queremos tener paz en nuestra vida? La propuesta de parte de Dios es que lo busquemos. Todos necesitamos esto, pero ¿cuántas veces lo buscamos? Todos sabemos que tenemos necesidades y Dios sabe que tenemos necesidades, pero ¿cuántas veces lo buscamos? Cuando me siento mal, bueno, voy a un lugar, tal vez ahí me van a hablar. Acá no se trata de una cuestión eventual y de una cuestión religiosa, porque acá decía justamente, no sé si en todas las Biblias, pero la mía decía reformas religiosas de Asa, ¿no? Ese es el título. Y a veces la palabra religión o religioso nos hace pensar en hechos tan armados y hasta fríos si nos ponemos a pensar. Pero cuando leemos el relato, lo que no vemos es justamente frialdad, sino lo que vemos es vida. Personas decidiendo, personas que comienzan a ver porque alguien que había visto les está mostrando a ellos que estaban ciegos en esta realidad y se arrepienten porque hubo oportunidad de arrepentimiento. Siempre hay una posibilidad para volver a Dios. Siempre. ¿Cuándo se termina esa posibilidad? Se termina cuando ya con la muerte dejamos de estar en este espacio. Ya no hay posibilidad. Pero mientras vivimos, la posibilidad existe. Demostrar a los demás, aquellos que no ven, porque hemos encontrado la verdad. En la búsqueda se necesita, voy a poner esa palabra y ustedes van a decir, sonamos. ¿Cómo vamos a decir, o cómo les voy a decir que tienen que ser irracionales? La palabra irracional es una palabra que no tiene una buena connotación, ¿no? No tiene un significado agradable. Si a mí me dicen, vos sos irracional, de hecho que hay, por ejemplo, a muchos seres que habitan con nosotros son seres irracionales, o sea que no piensan. Vamos a buscarle el mensaje a esto, obviamente, tiene un significado, pero yo pensaba en la cuestión de lo irracional y de lo racional. Escuchaba también otro videíto, me pasé escuchando videitos, pero porque me interesan a veces escuchar opiniones de la gente. Y decía, cuando preguntaron en Israel, sí, pues lo queremos, es un periodista que ni siquiera es cristiano, ¿no? Él dice, ¿qué piensan de Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces le pregunta a muchísimas personas, ¿no? Algunos en inglés, a otros en el idioma del lugar, pero les va preguntando a cada uno quién es Jesús, ¿no? Cuando uno escucha, que por más que a veces hay cosas que a uno como que le duele escuchar eso, no dejan de ser
la realidad de su propia creencia y lo lejos que están de la verdad de Dios. Pero bueno, es lo que ellos dicen. Pero me llamó la atención una señora que le pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces la mujer contesta, y es alguien que inventaron así para que las personas no piensen y hagan lo que él quiere. O sea, que no sean personas críticas, que no sean seres críticos, que no puedan pensar, simplemente que esa persona los domine y sus ideas. Eso dijo una persona. Obviamente era un periodista que preguntaba, y así le preguntó a muchos, ¿no? Otros directamente no creían en nada. No creo en nada, ni musulmanes, ni nada. Creo en la naturaleza, dijo uno, creo en lo que me rodea, nada más, en lo que veo. Pero me llamó la atención esa mujer categóricamente diciendo esto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, si nosotros actuáramos en nuestra vida diaria, en nuestra vida común, pensando que las cosas nuestras que nos suceden, buenas o malas, a malas porque son situaciones que no las entendemos, ¿sí? Y nosotros pensáramos esa situación, bueno. Bien. Si nosotros pensáramos en esas situaciones, que son situaciones que por ahí no las entendemos, y quisiéramos actuar de manera racional, ¿tienen explicación para nosotros situaciones que nos suceden en la vida? ¿Todas las situaciones de la vida tienen una explicación automática ya? Pregunto. No. Muchas cosas no tienen explicación. Ahora, hay cosas, alguien me dijo alguna vez que no creía, me decía así porque decía esto, ¿no? Decía que no creían, eran de una religión. Pero dice, no creemos en Jesucristo como que fuese Dios, porque es imposible razonar que Jesús sea Dios, que el Espíritu Santo sea Dios y que Dios Padre sea Dios. Es imposible para nuestra mente. De eso se trata, le dije yo. De eso se trata. Si yo puedo explicar a Dios, entonces soy Dios. Bueno, es así. Si yo puedo explicar categóricamente cada situación que me pasa, sería Dios. Y no lo soy. Y estamos muy lejos de serlo. Y cuando hablo de irracional, va acompañado de una palabra que es la palabra fe. Porque si nosotros no atravesamos nuestra vida pensando en que no le voy a dar razonablemente una explicación, ¿sí? Dios me invita, y en el buen sentido, a decir, soy irracional frente a Dios. No puedo razonar la realidad de Dios. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? No puedo decir y explicar por qué Dios permitió tal cosa, por qué Dios hace tal cosa. ¿Qué nos hace pensar en personas que hoy no están con nosotros y partieron a la eternidad y se fueron con Jesucristo? Nosotros decimos, está descansando. Nosotros vamos a un velorio y decimos, ausente del cuerpo, presente al Señor. Pero eso, en la razón nuestra, en nuestras razones de las explicaciones que podemos dar mentalmente a otro, no podemos. No se puede explicar a este nivel, ¿me entienden? Se puede explicar a un nivel, llamémosle, que trasciende la razón, entonces es lo irracional. Y, a ver, yo puse ser irracional para no apartarme del verdadero objetivo. Cuando yo empiezo a actuar con la razón, me aparto del objetivo de Dios. Díganme si no es así. A veces nosotros actuamos con nuestra, obviamente que Dios nos ha dado capacidad para pensar y razonar, pero cuando lejos está de nosotros buscar la voluntad de Dios, actuamos con nuestra propia razón
y nuestra propia decisión. Y en la medida que nosotros somos más racionales y implica también más cuestionamientos, más nos apartamos de Dios. Por eso en este sentido y en el buen sentido de la palabra irracional la quiero asociar con la palabra fe. Acá no se trata de cuestionarle a Dios, sino de creerle a Dios. Fíjense lo que pasó en el capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Jehová, contra Judá y fortificó a Ramá, pero para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: «Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí». Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Naim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: «Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti». Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mala decisión de Asa. ¿Sí? ¿Saben qué? A él la razón y el querer lograr solucionar la situación por sus propios medios lo llevó a hacer, y lo llevó consecuentemente a ser un derrotado en el sentido espiritual. Él quiso actuar con la razón. Venía siendo de alguna manera creyéndole a Dios y siendo en ese sentido con fe, siendo irracional, no cuestionando a Dios. Si Dios dice que le tenemos que buscar, lo vamos a buscar. Si Dios dice que tenemos que sacarlos la idolatría, la vamos a sacar. ¿Por qué? Porque yo tengo garantía y tengo experiencia de que así me fue bien. Pero cuando tuvo la oportunidad, tal vez de aferrarse a este Dios, entonces hizo justamente lo contrario a lo que Dios quería para su vida. Actuó con su razón. Actuó con sus propias estrategias. Porque es así. No buscó la guía de Dios. El fin no justifica en este caso ningún medio, y él usó este medio porque dijo, y cuando se encontró con el espejo de aquel que le estaba diciendo la realidad, se encargó de hacerlo desaparecer también. Dios nos pide que nosotros seamos personas en este sentido irracionales, no cuestionando a Dios, no buscando una explicación humana a las cosas espirituales, sino, ¿saben qué? Aceptándolas, porque Dios es soberano. Dios es soberano. No es tarea fácil, porque a veces nos pasan cosas en las que decimos, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó al otro? ¿Por qué hay tantos hoy que hicieron tal cosa y mirá cómo están y mirán cómo viven?
Y tal vez yo no hice esto, no hice aquello, y mirá lo que me toca vivir. Esos son cuestionamientos que hacemos. Creámosle a un Dios invisible, a un Dios que no lo vemos con estos ojos, pero sí le creemos porque hemos depositado la fe en Él. Acá te presentamos, si venís por primera vez, te presentamos a un Dios invisible. Un Dios que no vas a ver con estos ojos físicos, pero si hoy con fe, no razonando y queriendo explicar, no, creyéndole simplemente, creyéndole. Él te invita a que vengas a Él con fe, que creas en Jesucristo. Fíjense que, a ver, vamos a ir a Isaías 55, 6 al 9. Vamos a poner esto. Ahí está. Dice 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Grande es este Dios, ¿no? ¿Qué decimos? Es así, es un Dios grande. Y ahí dice un poco esta cuestión, y haciendo un cierre con esto y pensando en este pasaje, un pasaje conocido de la palabra. En este día, un día que queremos que se transforme en especial, y en especial si no conoces a Jesús como Salvador. Que se transforme este día en un día especial para vos, y que escuches esto. Como decía, si necesitas coraje, bueno, Dios te quiere. ¿Sabes cuál es tu respaldo? Dios es tu respaldo. Coraje para dejar y buscar lo que Dios nos propone. Y acá dice la palabra, como dicen en 55, buscad a Jehová. Pero ¿saben qué? Hay una expresión allí, mientras. Y ese mientras implica que la oportunidad puede ser para vos hoy y tal vez mañana no. Yo desconozco la realidad de cada uno. Tal vez seas un niño, un adolescente, un joven, una persona mayor, no importa quién seas. Busca a Dios. Yo busqué a Dios de corazón, aunque en mi vida, bueno, había unas cuestiones, estaba en una familia cristiana, muchos valores andaban dando vueltas, pero en realidad tuve un encuentro con Jesucristo a los 13 años, cuando le dije que viniera a mi vida, ¿sí? Y lo acepté en mi corazón. Tuve esa garantía, y bueno, eso me dio coraje para decir, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Pero porque me lo da, la garantía me lo da la palabra, no por mí, porque lo busqué mientras podía ser hallado y lo encontré. Dice, se necesita ver los que los demás no ven al creerle a Dios. Y es tan importante que si nosotros vemos y descubrimos esta realidad, que los demás vean realmente que nuestra vida ha sido cambiada y se pasen para, como decía en el pasaje, ¿no? Se pasen para el otro lado. Y se necesita ser irracional e ir simplemente con fe para alcanzar el conocimiento de un Dios tan grande e inexplicable. ¿Sí? Es un poco el cierre o una síntesis de esto. Una vida como la de Asa. Una persona que tuvo la posibilidad de decidir. Una persona que necesitaba, como tantos de nosotros necesitamos,
Nosotros necesitamos tener el triunfo asegurado. Si estás en Cristo, tal vez hayas cosas que digan, pero me pasan esto, me pasa lo otro. Pero ¿sabes qué? Tenés el respaldo de Dios. Confía en Dios. Y como decimos muchas veces, te invitamos a que en este día puedas tener un encuentro personal con Jesucristo. Búscalo mientras pueda ser hallado. Este Dios que, como dice acá, que sus pensamientos son tan altos, inexplicables, tan lejos de nuestra razón. Nosotros con esta mente finita no podemos explicar la grandeza de Dios, pero sí la podemos aceptar. Aceptemos la grandeza de Dios, créele a Dios. ¿Alguien puede explicar con su mente racional lo que Jesucristo hizo en la cruz? No podemos explicarlo, pero lo aceptamos porque fue por amor. Tanto sacrificio hizo Jesucristo. Fue menospreciado. Se burlaron de Él. Aquel que estuvo al lado de Él hasta lo entregó. Traición, dolor. Y aún así, a Él lo llevó a la cruz el amor. Y es el amor que te tiene que quebrantar. Y para esto no hay edad, porque hay gente que dice, me llamaba la atención en eso que les decía del videito que había visto de algunas iglesias en Inglaterra, que decía que van gente grande nomás. Porque hay una concepción a veces en la sociedad, las cuestiones religiosas o espirituales son para las personas mayores. Pero hay una realidad, tengas 10, tengas 15, tengas 20, hoy mismo te podés enfrentar delante de Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Yo creí en Jesús? ¿O le vas a decir, y la verdad que estaba esperando tener unos 30, 40 para creer? ¿Sabes qué? ¿Y si no llegás? ¿Y si no llegás? Y no es que sea drástico, la decisión es hoy. Hoy buscá a Jesucristo. Hoy aceptá a Jesucristo. Hoy decile sí a este Dios que no podés explicar con tus palabras. ¿No podés explicar el amor de Dios con tus palabras? Es verdad, no lo podemos explicar. Simplemente lo creemos. Creemos a este Dios y comenzá a partir de hoy a disfrutar de la presencia como leemos al comienzo, ¿no? Y que disfrutes estar en la presencia de Dios. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo eso que nos das todos los días, por la posibilidad de abrir de tu palabra, que tenemos tanta libertad en nuestro país hasta el día de hoy. Y pedimos que realmente seamos bendecidos en este día, que podamos ver personas que pasen de muerte a vida, que puedan entender este mensaje tan simple, es un mensaje de amor, que te puedan buscar hoy mismo, porque hoy todavía podés ser hallado, el mañana no es nuestro, no sabemos lo que va a suceder, pero hoy es un día de oportunidad. Padre, queremos pedir tu bendición al seguir juntos un rato más y luego al separarnos. Gracias te damos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una cosita que me atrevo a decir, porque me estuve acordando ayer viendo las noticias de Venezuela. Están los hermanos acá venezolanos, que no dejemos de orar por este pueblo, ¿no? Y lo traigo porque enseguida se me viene en sus caras, ayer pensando en ustedes. Así que, bueno, que Dios les dé fuerza y a todos los hermanos, porque cuántos hermanos están allá instalados. Pero también sabemos que tenemos un Dios que nos da garantía, nos da garantía. Así que creemos en el mismo Dios. Así que bueno, adelante y que Dios les bendiga también.